Ave María Purísima. En esta segunda parte vamos a ver que desde esta consideración, en 1511 los franciscanos se decidieron a dar un paso más, elaborando por sí mismos una regla y unos estatutos propios para la orden concepcionista. No es difícil adivinar qué móviles les llevaron a tomar esta decisión. Es muy posible que fuese en gran parte el deseo de los observantes castellanos de instituir una orden que venerase especialmente a la Inmaculada. Sea como fuera el caso, es que la entonces abadesa elevó al Papa una solicitud pidiéndole la concesión de una regla propia para la tranquilidad de sus conciencias, que las desvinculasen tanto de la regla de Cícer como la de Santa Clara. En dicha solicitud adjuntaba unos estatutos de la nueva regla, recogidos en 12 capítulos, elaborados por Francisco Quiñones y Cisneros, básicamente calcados de la regla de las Clarisas, y que obtuvieron su aprobación con la bula Ad Statum Prosperum de Julio II el 17 de septiembre de 1511. Bula considerada, y no les faltaba razón por ello, por gran parte de los franciscanos como la verdadera fundación canónica de la orden concepcionista, pues en ella, a la vez que jurídicamente se desvinculaba a la orden de la regla de Santa Clara, a la que hasta entonces estuvo asimilada, se le daba una nueva, aunque calcada totalmente de las Clarisas. La orden iniciada por Beatriz de Silva había entrado definitivamente en el ámbito de la orden franciscano, y a partir de entonces será sometida a los superiores observantes. Estos designarán los visitadores de los monasterios, quienes los inspeccionarían una vez al año, informándose de su estado, de la vida de las religiosas y de la conducta del personal del servicio, y darían los preceptos que considerasen oportunos para promover la observancia regular. También presidirían las elecciones de las abadesas y confirmarían a las elegidas canónicamente. Es obvio que estas disposiciones contribuyeron a constituir definitivamente la orden concepcionista como una obra de los observantes de Castilla, imprimiendo a la fundación de Santa Beatriz una dirección totalmente nueva y convirtiéndola en una nueva rama de la segunda orden franciscana. En este sentido, la transformación que había sufrido la fundación de Beatriz de Silva puede y debe considerarse justamente como un producto auténtico de la reforma cisneriana. Pero en el proceso seguido se había ido ignorando progresivamente el carisma original de Beatriz, que ni era franciscano ni fundó nada franciscano. La conclusión lógica de Sor Mercedes de Jesús Ejido ante este cambio impreso en la orden concepcionista era que todo cuanto había de franciscano en ella se debía a los observantes de Castilla, y que esta injerencia franciscana cambió radicalmente el modo de ser de la orden. Con el cambio de regla también cambió su espíritu, y el influyente carisma franciscano determinó un fin distinto al concepcionista. Al cambiar, pues, el espíritu y fin, cambiaron los medios y con ellos todo el modo de ser de la orden. Con esta perspectiva histórica es perfectamente comprensible que hay que afirmar con toda lógica, pero también con el peso de la documentación, que la muerte de Santa Beatriz de Silva supone un punto de inflexión en el proceso de constitución de su obra. Son los primeros documentos que genera su proyecto los que nos facultan para afirmarlo. Con la bula Ex Supernae Providencia y Ad Statum Prosperum se ha visto que contienen cambios sustanciales con relación a la voluntad de Beatriz de Silva. Parece, pues, razonable atender a los primeros documentos y bula fundacional si se pretende encontrar la primigenia inspiración de su obra, en tanto que son aquellos en los que la fundadora pudo expresar lo que deseaba para su proyecto de vida religiosa. Son los documentos idóneos, por tanto, en los que podemos encontrar el carisma propio de Santa Beatriz de Silva. Este fue también el argumento que Sor Mercedes no se cansaría de esgrimir a lo largo de todo el proceso de renovación. En la medida en que iba profundizando en la lectura relativa al tema,
se fue convenciendo que todo lo que la Orden de la Inmaculada Concepción tuvo a lo largo de su historia de la espiritualidad franciscana le sobrevino tras la muerte de su fundadora y por deseos de personas distintas y hasta ajenas a la fundación. Con esta idea, motivada por los decretos del Concilio Vaticano II, que pedían la vuelta a la primigenia inspiración de la Orden, el esfuerzo de Sor Mercedes seguiría en doble dirección. Por un lado, se encaminaría a mostrar cómo la adherencia histórica franciscana desvirtuó la inspiración original de Santa Beatriz de Silva, que fue fundar una orden para honrar a la concepción inmaculada de la Virgen María en una forma de vida monacal y no solo en comunidad fraternal como la orden franciscana. Pero no bastaba solo con esa demostración, tendría también que recuperar el sentido primigenio del carisma fundacional de Beatriz, darle forma y contenido y hacerlo derivar de la misma fundadora. Esta será la segunda dirección que oriente su esfuerzo. Por eso nunca llamará al proceso por ella iniciado movimiento de reforma de la orden concepcionista, sino de renovación de la misma o de vuelta a las fuentes. Bueno, aquí vamos viendo poco a poco, vamos vislumbrando ya con más claridad el por qué no somos franciscanas y todas las situaciones que se fueron presentando en la historia para que pues hubiera esta confusión de sí creer algunas hermanas que sí son franciscanas, pero bueno, poco a poco se va viendo cuál es el carisma específico, quién es Santa Beatriz de Silva, por qué no somos franciscanas, quién es la Inmaculada Concepción en el proyecto de nuestra vida cotidiano, etc. Pero bueno, eso lo veremos en siguientes cápsulas. Dios te bendiga y nos vemos mañana.